Damos muchas gracias a Dios, hermanos, nuevamente por esta oportunidad que nos da de poder estar de pie, de poder abrir nuestros ojos, de poder gozar de las maravillas que el Señor ha hecho. Porque recordemos que su palabra dice que este es el día que hizo Jehová. Dice, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Porque todo lo que Dios ha hecho, dice que es en verdad y en grande manera bueno, muy bueno. Dice el capítulo 16 del libro de Revelaciones, en el verso número 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dice el apóstol Juan, oí una gran voz, dice, que decía desde el templo, desde el santuario, a los 7 ángeles. Juan escucha la mismísima voz fuerte, grande, potente de Dios mismo. Voz que sale del mismo santuario, del mismo templo, del mismo trono de Dios. Y esta voz grande, potente, fuerte, que es la misma voz de nuestro Dios que sale de su mismo templo, de su mismo santuario, de su mismo trono, va dirigida a los 7 ángeles. Ahora, su voz es fuerte, su voz es grande, dice Juan, porque está llena de ira o está airado el Señor contra todo el mundo impío, contra todos aquellos que adoran, sirven y se postran delante de la bestia y su imagen. Por eso es que es esta gran voz, esta voz potente que retumba como una muestra de ira, de enojo, de ardor en contra del mundo impío, por adorar a la bestia. En el capítulo 15 que acabamos de ver, en el verso 8, dice Juan, y el templo, el santuario, se llenó, dice, de humo por la gloria de Dios y por su poder. Notemos que es precisamente de este mismo templo que ve Juan aquí en el capítulo 15, de este mismo santuario que se llena, dice, se llenó de humo. ¿Qué llenó el santuario, el templo de humo? La misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios, dice, y su poder. Entonces, desde este mismo templo, de este mismo santuario, sale esta voz. Por eso es que decimos que es la misma voz de Dios mismo que sale precisamente de este templo, de este santuario. Y esa voz grande y poderosa dice lo siguiente: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Notemos, hay una orden. ¿Y es una orden de quién? De Dios mismo, que va dirigida a los 7 ángeles. Y esa orden dice, id y derramad las copas de la ira de Dios, dice, sobre la tierra. Cada una de estas 7 copas son manifestaciones de la ira de Dios sobre los impíos, sobre aquellos que adoran, sobre aquellos que sirven y se postran delante de la bestia y su imagen. Entonces, cada una de estas 7 copas que vamos a ir viendo a lo largo de este estudio no es otra cosa más que la manifestación de la ira de Dios. Es el enojo, es el furor de Dios mismo, dirigido hacia el mundo impío, hacia aquel mundo que le ha desechado, que le ha dejado por servir a quién, a la bestia y a su imagen.
Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, el verso 20, dice la palabra de Dios, y Jehová enviará contra ti, ¿qué cosa? La maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Notemos esto. Esa maldición, ese quebranto y ese asombro estará, dice, en todo lo que tú hagas y en todo donde tú pongas tus manos o en todo donde tu misma presencia esté, habrá maldición, habrá quebranto, habrá asombro, dice. Y toda esta maldición, todo este quebranto, todo este asombro, te seguirá y estará contigo, dice, hasta que seas destruido y perezcas, dice, pronto. Y nos da la razón, nos da la causa. Dice, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Es decir, esta maldición que trae quebranto, trae asombro, trae destrucción, que trae muerte, notemos, está sobre quiénes, sobre los malvados que le han dejado, sobre aquellos que le dieron la espalda a Dios, sobre aquellos que teniendo la oportunidad, oigan, de abrazar la fe, de abrazar el nombre de Jesucristo, que es el único que te puede librar de esta condenación, de esta maldición, no lo hicieron, sino que prefirieron dejar al Señor, darle la espalda al Señor y servir y adorar a quién, a la misma bestia. Razón, porque sus obras, dice, son malas. Razón, porque han dejado al Señor. Esta maldición estará ahí, dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que seas destruido. Hasta que mueras. La maldición que viene de Dios por servir a la bestia y su imagen estará hasta esos momentos contigo. Y todavía estará en el día del juicio y por toda la eternidad. Es algo que nunca se quitará de ti. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que han dejado a Dios. Estas copas, al igual que las trompetas, han estado presentes a lo largo de toda la historia, pero especialmente durante toda esta nueva dispensación. Es decir, estas copas y estas trompetas que son paralelas han estado presentes desde el inicio de la creación de nuestro Dios, pero se ha manifestado más fuertemente durante esta nueva dispensación, desde la aparición de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Dios castiga a los malvados, amonestándolos con juicios por medio de las trompetas. Oigan, esas trompetas son para amonestación, pero también destrucción por medio de las copas de ira, que son las que precisamente vamos a ver de aquí en adelante. Para una persona, cierta calamidad o cierto juicio puede ser una trompeta, es decir, puede tener la oportunidad de una conversión. Puede ser este juicio tan solamente una amonestación, pero para otras personas, el mismo evento puede ser una copa de ira, una copa de destrucción, una copa de muerte, que lo llevará a la destrucción total, tanto en esta vida como por toda la eternidad. Entonces, un mismo evento puede ser un terremoto, por ejemplo. Un terremoto puede ser una trompeta para algunos impíos que tienen la oportunidad todavía
de una conversión, de un arrepentimiento, porque esa copa tan solamente los está amonestando, los está llevando a una reflexión. Pero vemos con tristeza que ni aún, dice, después de que pasa todo esto, hay una conversión. Pero para otros, ese mismo terremoto puede ser una copa de ira. Es decir, que en ese terremoto perderán su vida, morirán y estarán siendo llevados al mismísimo infierno desde esos momentos. Entonces, para algunos son copas, para otros son trompetas. Dice el verso 2, fue el primero. ¿Quién es el primero? Primer ángel de los 7. Y derramó, dice, su copa sobre la tierra. Podemos ver aquí, hermanos, algo. Dice que fue el primero, el primer ángel que escuchó, que fue enviado por Dios. Dice que fue y derramó, vertió su copa sobre o adentro de la tierra. Oigan, en una total obediencia. El ángel, sin cuestionar algo, derrama, dice la palabra de Dios, derrama su copa sobre la tierra. Y aquí tenemos un gran principio para un servidor del Señor. Y recordemos que todos somos servidores ¿de quién? De Dios. Y hay un gran principio. Oigan, una vida en completa obediencia a la palabra de Dios. Se debe de distinguir del resto del mundo. Oigan, una obediencia que no cuestiona, que no pregunta, sino que se limita tan solamente a qué? A obedecer. Y así son los servidores del Señor. Así es cada creyente verdadero. Se sujeta en una total y completa obediencia a la palabra de Dios. Y nunca cuestiona, Señor, por qué o para qué. Nunca dice, Señor, pero ¿por qué? Sino simplemente se limita a obedecer la palabra de nuestro Dios. Y aunque habrá momentos en nuestra vida en los cuales la palabra de Dios tal vez sea dura, o tal vez nos cueste obedecerla, pero como creyentes verdaderos en Cristo, debemos de obedecerla total y completamente, sin preguntarle, Señor, ¿por qué? Sin preguntarle, Señor, ¿para qué? Sin cuestionar a Dios nada, sino simplemente limitarnos a qué? A obedecer. Y es un principio que debe estar presente en todo verdadero creyente. Es una característica, una cualidad, oigan, es un fruto que debe estar presente en nuestra vida como creyentes del Señor. Porque no podemos decirnos o llamarnos creyentes o cristianos, oigan, si no llevamos una vida en obediencia a su palabra. No hay una congruencia. Y esto lo vemos de este primer ángel, dice, fue el primero, dice, y no preguntó, no le dijo, Señor, ¿para qué quieres que yo derrame esta copa, Señor? Si mira, traerá muerte, Señor, traerá juicio, ¿para qué? Él simplemente se limitó a qué? A derramar la copa sobre la tierra. Y cuando él la derrama, dice la palabra de Dios, vino una úlcera, una llaga maligna, dice. Y no nada más maligna, sino también dice pestilente. Ahora, cada una de estas copas son semejantes con las plagas o con algunas de las plagas de Egipto. Hay una similitud, hay una semejanza. No son iguales, pero hay una semejanza. Allá en Éxodo 9:10 dice la palabra de nuestro Dios, y tomaron, dice, ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, dice, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y como una consecuencia, dice, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias.
es semejante, tiene una similitud a las plagas que cayeron sobre los egipcios, sobre Faraón. Pero hay una gran diferencia. Juan dice que vino una úlcera maligna, dice. Y no nada más maligna, sino dice que también es pestilente. Y notemos, dice, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, esto es importante. Estas úlceras o estas llagas malignas y pestilentes solo afectan a los seguidores de la bestia. Aquellos que tienen la marca de la bestia en su frente y en sus manos. Aquellos que se postran, aquellos que caen de rodillas delante de la imagen de esta bestia. Aquellos que allí postrados le adoran y le sirven. Sobre ellos, notemos, viene estas copas de ira. Que es toda la ira, todo el furor, todo el enojo de Dios en cada una de esas copas. Pero afecta tan solamente a esos servidores, a esos adoradores de la bestia. Oigan, y nunca va a afectar una copa, ¿a quiénes? A los seguidores de Cristo que somos nosotros. Nunca de los nunca, dice la palabra de Dios, que una copa nos va a afectar a nosotros. Aunque hay aflicciones, o habrá aflicciones, que sufrirán los seguidores de Cristo, estas aflicciones nunca de los nunca se deben a qué? A la ira de Dios. Nunca se debe a las trompetas y tampoco se deben a las copas, sino siempre a su amor. Y aún las aflicciones es de bien para los que aman a Dios. Entonces, a los impíos serán juicios de ira en esas trompetas que les da todavía Dios en su gran misericordia la oportunidad de que se arrepientan, de que vengan una conversión, de que se postren delante de Dios, o serán una copa de ira que traerá muerte y destrucción a sus vidas. Mientras que para el creyente, las aflicciones que a lo largo de nuestra vida atravesemos, porque vamos a atravesar aflicciones, tan solamente es la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo permite. Pero recordemos que aún esa aflicción, esa tribulación, esa muerte inclusive, siempre será para el creyente algo que resulte o redunde para bien. ¿Por qué razón? Porque nosotros amamos a Dios. Por esa razón. Allá Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 28, un texto muy conocido por todos nosotros, dice, y sabemos quiénes son los que saben, los creyentes. Oigan, cada creyente verdadero, cada cristiano sabe. ¿Qué es lo que sabe? Que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquellos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, aquellos que se postran, se humillan, aquellos que caen de rodillas delante de Dios en adoración, aquellos que rinden su vida en total obediencia y servicio a Dios, a ellos son los que aman a Dios. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué son todas las cosas? ¿Sí? Aún la tribulación, aún la aflicción, aún los peligros, aún la escasez, aún las necesidades, todas las cosas, dice, siempre ayudan a bien a quienes, a los que aman verdaderamente a Dios. Y sigue diciendo Pablo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cada creyente verdadero, hermanos,
a lo largo de toda la historia, ha sido llamado conforme al propósito de Dios y le ama, se rinde en completa adoración a nuestro Señor. Y aún las cosas difíciles, aún las tribulaciones, aflicciones, persecuciones que pueda experimentar el creyente a lo largo de su vida, siempre le ayudará para bien. Aprenderá a depender más de Dios, aprenderá a confiar más en Dios. Su fe crecerá más todavía. Aprenderá en su vida este principio que si vive para Él vive y que si muere, para Él muere. Lo importante aquí es que somos el Señor. Eso es lo importante. Dice el verso 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar o dentro del mar. Y este se convirtió en sangre, dice, como de muerto. Y murió, dice, todo ser vivo que había, ¿en dónde? En el mar. Pensemos por un momento. Oigan, las consecuencias que trae esta copa que es derramada sobre el mar. Trae hambre, trae muerte, trae escasez de alimento. ¿Cuántas consecuencias trae esta copa que es derramada dentro del mar? Ahora, si fuera poco, cada desastre marítimo a lo largo de la historia son advertencias para los inicuos, pero también muerte y destrucción para otros. Y muerte y destrucción en el mismo infierno. ¿Para quién? Para aquellos impíos, para aquellos que han desechado, para aquellos que le han dado la espalda a nuestro Dios. Dice allá el libro de Éxodo capítulo 7, verso 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, dice, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá, dice, en sangre, dice el verso 18. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Esta calamidad tiene semejanza también con este segundo ángel que derrama la segunda copa en el mar. Esta copa que convierte el mar, dice, en sangre, pero dice sangre como de muerto, dice. Y es cuestión de imaginar tan solamente cómo es la sangre de un muerto, de una persona que ya ha muerto. Sin duda alguna, de lo peor. Así dice, se convertirá el agua del mar. Y como una consecuencia, dice, muere todo ser vivo que había donde en el mar. Notemos, dice que muere todo. Un desastre total. Consecuencias sin duda alguna enormes para aquellas personas que de alguna manera viven o dependen del mismo mar. Pero aparte de eso, los desastres que se verán en dónde, en el mismo mar, como consecuencia de juicios a través de las trompetas que traen todavía la oportunidad de un arrepentimiento, pero también muerte y destrucción a través de estas copas de ira. Para algunos inconversos serán trompetas, para otros inconversos ya serán copas que los llevarán directo a dónde? Al mismo infierno. Dice el verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron también en sangre. Pensemos,
El agua dulce es aquella que es básica, es elemental para la vida. Al contaminarse, notemos, los ríos, dice, y no nada más los ríos, sino también las fuentes donde nacen esos ríos de agua dulce, se convierten también, o esa agua que está naciendo, que está brotando de la misma tierra, ya viene también convertida en sangre. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin tomar agua? ¿Cuánto? Allá en Éxodo también hay una semejanza, también dice en el capítulo 7, el verso 19, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan, dice, en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto. Así, dice, en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Sin duda alguna, un juicio también que cae sobre Egipto, conocemos la historia, un juicio que está limitado tan solamente a Egipto. A diferencia de acá, esta copa tercera que es derramada, que es vertida, que es vaciada en los afluentes de los ríos, que es para el mundo entero de inconversos, de toda lengua, nación, tribu, a todos. Está afectando a aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Dice el verso 5. Y oí al ángel de las aguas. ¿Quién es el ángel de las aguas? El mismo ángel que derramó la tercera copa en los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ese mismo ángel. Dice que Juan escucha a este ángel que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras. Dice el santo. El ángel de las aguas proclama la justicia de nuestro Dios, porque dice, justo eres tú. Oigan, en un canto, en una alabanza. Hace rato decía nuestro hermano Joel, cada vez que hay sellos, trompetas, copas, hay un previo de alabanza a nuestro Dios, a Jesús mismo. Pero también dentro de ellos encontramos cantos también. Y aquí está un ejemplo. Este ángel de las aguas canta, entona esta alabanza. ¿A quién? A nuestro Dios. Y en ese canto habla o proclama la justicia. Dice, porque tú eres justo, Señor. Y solamente hay un justo, ese es nuestro Dios. Proclama también la inmutabilidad. Dice, oh Señor, el que eres y que eras. Eso nos habla de un Dios que nunca cambia. Un Dios que permanece para siempre y por los siglos de los siglos. Pero también este ángel en ese canto proclama la santidad de nuestro Dios. Porque dice el santo. Y solamente Dios es santo. Y ese ángel proclama entonces la justicia, la inmutabilidad, la santidad de Dios al castigar así a aquellos que se han resistido a un arrepentimiento. Dice Juan, porque has juzgado estas cosas. ¿Qué cosas? Oigan, el clamor de los mártires que piden venganza a nuestro Dios. Allá en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dice, porque has juzgado estas cosas. ¿Qué cosas son las que juzga Dios? Que en canto, en alabanza, este ángel de las aguas proclama. Dios está juzgando en estos momentos, no otra cosa más que el clamor de aquellos mártires que han muerto por la palabra y el testimonio de Jesús en sus vidas. Ha llegado el tiempo, se ha llegado el momento de ese juicio final que enfrentarán quienes, aquellos perseguidores de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se ha llegado el tiempo. Y se ha completado también el número de consiervos y hermanos que también, dice Juan, habían de ser muertos igual como ellos. El número se completó, el tiempo llegó. Y eso es lo que proclama este ángel. Dice el verso 6. Por cuanto derramaron, dice, la sangre, dice, de los santos y de los profetas. ¿Quiénes derramaron la sangre de los santos? ¿Quiénes derramaron la sangre de los profetas? El mundo impío, el mundo inconverso, el mundo perseguidor de la iglesia. La sangre de los santos son los que derraman la sangre de los profetas. Ellos son. Y sobre ellos viene este juicio. Ahora, los santos son todo el pueblo temeroso de Dios. Ellos son los santos. Los profetas es aquel grupo dentro de la iglesia, oigan, que proclaman la palabra y el propósito de Dios al mundo entero. Estos son quienes han sufrido en manos del mundo perseguidor de la iglesia. ¿Quiénes? Los santos. Aquellos que han abrazado la fe en Jesucristo. Aquellos que hemos rendido nuestra vida en una adoración, en una obediencia, en una sujeción total a nuestro Dios. Esos somos los santos. Pero también los profetas, aquellos que llevan un mensaje de salvación a quienes, a todas las naciones. Y cada uno de los santos, cada uno de estos profetas son los que han sufrido en manos de este mundo perseguidor, de este mundo impío, de este mundo de inconversos. Y sobre ellos viene este gran juicio final. Sobre ellos es derramado estas copas. Dice, por cuanto derramaron la sangre, por cuanto mataron, por cuanto persiguieron a quienes, a los santos, a la iglesia del Señor, a los creyentes, por cuanto los persiguieron y le dieron muerte a ellos y a los profetas. Por eso este juicio ha venido sobre cada uno de ellos. Allá en el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 18, 11, 18 dice, y se airaron las naciones. ¿Quiénes son las naciones? El mundo impío, el mundo perseguidor de la iglesia se airaron, dice. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, ¿quiénes son los muertos? El mundo impío le ha muerto ya. Dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, dice, el tiempo ha llegado de que traigas juicio a los impíos, aquellos que le han dejado, aquellos que le han dado la espalda,
aquellos que no rinden adoración a Jesús, aquellos que no han creído en Jesús como su Salvador único, como su Señor, no le han aceptado a ellos. Sobre ellos vendrá juicio, pero también es el tiempo, dice, de dar galardón a todos tus siervos, dice, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos que llevan el mensaje por todo el mundo, aquellos que llevan la revelación de la misma palabra de Dios al mundo gentil, a las naciones enteras. Se dice que también hay un galardón para quienes, para los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos temerosos del nombre del Señor. Pequeños, dice, y grandes. Es una cualidad, es una característica de cada santo, de cada creyente del Señor, de cada aquel hermano que forma parte de la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos personas temerosas del nombre del Señor. Y como una consecuencia de ese temor, llevamos vidas totalmente consagradas, dedicadas al servicio y a la adoración de nuestro Señor. Dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Estos son los santos. Estos son los profetas. Aquellos que sirven al Señor, aún con su propia vida. Estos son los santos que habla Juan. Dice, también, tú, dice, le has dado a beber, ¿qué cosa? Sangre, dice. ¿Por qué causa? Porque ellos, el mundo impío, el mundo perseguidor, dice, derramaron o dieron muerte a los santos y a los profetas y derramaron su sangre de ellos, dice, por esa razón, dice, tú, Señor, en tus juicios verdaderos y justos, Señor, ahora haces que ellos beban, dice, esa misma sangre. Ahora, esta frase no la debemos de tomar de una forma literal, sino que aquí está hablando Juan que lo que van a beber es la misma agua convertida en sangre. Y será como un castigo de Dios, ¿por qué? Por sus obras, por haber dado muerte, por haber perseguido a la iglesia del Señor, por haber derramado la sangre de los santos. Aquellos santos que están bajo el altar, que claman por justicia, por venganza delante de Dios y dicen, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a vengar? ¿Hasta cuándo nos harás justicia sobre aquellos que están en la tierra, Señor? Sobre aquellos que nos persiguieron por causa de tu nombre, Señor. Sobre aquellos que nos afligieron. Sobre aquellos que nos maltrataron, Señor. No nada más eso, sino sobre aquellos que nos dieron muerte, Señor, por causa de tu nombre y el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Ahora ellos, dice, beberán la sangre, dice. Beberán de ese mar, beberán de esos ríos convertidos en sangre, como un castigo de Dios por sus obras. Y Juan sigue diciendo, pues lo merecen. Notemos esa frase, pues lo merecen. ¿Será que se lo merezcan? Claro que lo merecen. Y esto es tan solamente un castigo. El beber sangre de una manera metafórica es un castigo. Es apenas recibir el justo pago apenas por sus acciones. No es otra cosa, sino que apenas están recibiendo aquello que ellos mismos
hicieron o se merecen. El pago por sus acciones, pago por sus obras. Beber, dice, la sangre o beber de sus ríos se han convertido en sangre. Dice el verso 7, con eso terminamos. También oí, dice, a otro ángel, entendamos, que desde el altar, ese altar del incienso, dice que decía, este altar donde están las almas, esas almas de los mártires, aquellos que prefirieron morir en lugar de negar su fe en Cristo, de aquellos que fueron lanzados a las mismas fieras para ser destrozados, de aquellos que prefirieron ser quemados antes de negar a Jesús. Desde ese altar, estas almas están clamando por juicio, están clamando venganza. Y desde allí, desde ese lugar, sale esta voz de este otro ángel. Estos juicios y castigos derramados sobre los impíos, sobre el mundo perseguidor de la iglesia, son apenas la respuesta a estos súplicas, a estas oraciones, a este clamor de quienes, de estos mártires que están precisamente debajo de este altar. Este ángel decía, ciertamente, Señor, dice, Dios Todopoderoso, Señor soberano, Señor absoluto, Señor dueño de todo el universo. Dice, tus juicios sobre el mundo impío y perseguidor de la iglesia, tus juicios sobre aquellos que han dado muerte a los santos y a los profetas, dice, son verdaderos. Y no tan solamente son verdaderos, dice, son justos. Y así está proclamando, está anunciando este otro ángel, desde la misma presencia de estos mártires, desde esa presencia de los mártires, ese altar, se dirige a quién, al Señor Dios Todopoderoso. Y juntamente con todos esos mártires, oigan, alaban al Dios Todopoderoso por sus juicios, que son verdaderos, dicen, y son justos. Toda la alabanza en estos momentos la rinden este ángel y todos los mártires que están allí en este altar del incienso. Todos se postran, todos caen en adoración total y absoluta a este Dios grande, a este Dios todopoderoso, dice. ¿Por qué razón? Porque los juicios de Dios, dice, son verdaderos y son justos. Cada creyente, hermanos, a lo largo de todos los tiempos, debe rendir también esa alabanza, esa adoración siempre. ¿Quién? Al Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón? Reconociendo tan solamente que sus juicios son siempre verdaderos y son siempre justos. Es decir, que todos estos juicios finales o todo esto que se aproxima en el fin de los tiempos, tan solamente es el pago justo, el pago que se merece cada impío que ha perseguido, que se ha burlado, que ha escarnecido el nombre de Jesús, que ha humillado, que ha afligido a cada creyente alrededor del mundo.
Tan solamente es y será el justo juicio, el justo pago, la justa verdad. Estará recibiendo cada impío en este gran día del juicio final. Aquí está un previo juicio que es justo. Las copas de ira son derramadas sobre la tierra, que traen no otra cosa sino muerte y destrucción hacia los impíos, que ya no traen arrepentimiento, que ya no tienen misericordia ni tienen gracia. El tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia para estas personas se acabó. Les espera solamente el juicio final y ser lanzados por toda la eternidad a ese lugar que se llama infierno. Gracias a Dios, y nos unimos a este canto de alabanza, a este canto, de adoración al Dios Todopoderoso, porque Él es justo. Y si hoy estamos aquí nosotros delante de su presencia, es por su justicia, no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que ha sido puesta. Por esa razón, hermanos, no nos cansemos de rendir nuestra vida en una total y absoluta adoración a nuestro Señor, porque el Señor nos ha declarado ahora justos. Sin serlo, ahora somos justos delante de Él. Gloria a su nombre. Dios les bendiga. Amén.